Ya ven que todo parte de un enunciado, entonces este va a ser nuestro enunciado de hoy. ¿Sí? Un algoritmo para calcular el precio final de un producto a partir de su precio y un porcentaje de impuesto. Cuando hablamos de precios y impuestos, sí, puede haber confusiones o porque son términos parecidos, pero bueno, contablemente y realmente quieren decir cosas distintas. Fíjense aquí, todos los productos que nosotros vemos un precio, normalmente vemos el precio final, ya el precio que va a pagar el cliente, ¿sí? Porque en un tiempo no era obligatorio poner el precio final. Entonces algunos ponían el precio y luego llegaba uno, algo que costaba 200 pesos y llegabas a pagar y te decían, son 250 pesos. ¿Cómo? Pero si el precio dice 200. Ah, bueno, es que faltaba el impuesto. O sea, a veces ponían el precio pero sin el impuesto. Y entonces ya a la hora que pagaban se les cargaba el impuesto y pues había problemas. Entonces por eso ya a partir de cierta fecha, no recuerdo cuándo, pero ya tiene buen tiempo, es por ley, se tiene que poner el precio final ya con todos los, con el impuesto, ¿sí? Muy bien, entonces aquí me dicen que hay que calcular el precio final de un producto a partir de su precio sin impuesto y un porcentaje de impuesto. Bueno, muchas veces es conveniente empezar con un ejemplo, con datos. Los ejemplos son con datos, para darnos cuenta un poco más fácilmente de las variables y de las operaciones que se tienen que hacer con las variables, porque en el algoritmo tenemos que poner expresiones con las variables. Bueno, entonces vamos a poner un ejemplo, no sé, vamos a decir que una tablet ni muy ni tan. ¿Cuánto costará una tablet así tranquilita, ni no de las... unos 4,000? Vamos a poner unos 4,000, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí unos 4,000. Ok. Esos 4,000, pues para nosotros va a ser el precio, ¿sí? Esto va a ser el precio. Y normalmente, como les digo, ese es el precio con que arranca. Bueno, el precio al que lo va a dar, el que lo va a vender. Pero dice, como el gobierno me exige que yo le cobre un impuesto y se lo entregue, o sea, es como un recaudador de impuesto. Entonces, pues aquí le voy a cargar ese impuesto. Bueno, entonces, ¿cuál es el porcentaje general de impuesto ahorita aquí en México? Ya lo había preguntado, creo. O sea, todos los productos que compramos, en parte del precio es el impuesto. Es el 16%, ¿verdad? Bueno, estamos hablando del IVA, del impuesto al valor agregado. Aquí no dice específicamente IVA, dice un impuesto. Eso se llama un impuesto al consumo. O sea, yo pago por consumir. Y ese impuesto, pues va al gobierno y el gobierno lo administra. Bueno, entonces, es el precio. Vamos a poner un 16% de impuesto. A ver, ¿qué le pondremos? 16% de impuesto. Es un porcentaje de impuesto. Entonces vamos a calcular cuánto da en dinero. ¿Cuánto daría en dinero? ¿Cuál es el 16% de 4,000? Esas operaciones las tenemos 640. Gracias. ¿Qué operación hiciste para llegar al 640? ¿Sí? Lo dividí entre el 400 entre 100, 97 con 16. Por punto 16, o sea, más bien el 16 lo dividiste entre 100 para que te dé el punto 16 y luego lo multiplicaste por 4,000, ¿no? ¿Fue así? Sí. Ok, bueno, entonces ahí está. Entonces quiere decir que el precio final, el que va a ver el cliente ahí publicado, vamos a llamarle precio final, ¿sí? ¿Cuánto es, pues? Hagan de cuenta, dice el vendedor, yo lo quiero vender a 4,000 y con eso incluyo mi ganancia. Lo voy a vender a 4,000, pero tengo que cobrarle un impuesto para entregárselo al gobierno. Entonces, pues, le aplico el impuesto oficial, el general, es el 16%. Ahora, no todos los productos tienen el 16% de impuesto, ¿no? Pero bueno, la mayoría. Entonces, dice, yo le tengo que agregar 640 a los 4,000 que hay. Con lo que yo ya voy a obtener una ganancia. Obviamente en esos 4,000 pues va la parte que yo tuve que pagarle al fabricante, ¿verdad? O a quien se lo compré, perdón. Entonces
¿cuál es el precio que va a ver el cliente final? No es pregunta capciosa, ¿eh? El precio neto. Aquí le estamos llamando precio final. Pregunto, ¿cuánto sería? 4,640. ¿Qué operación hicimos? Sumamos el precio más el porcentaje de impuesto, no, más el importe del impuesto. Una cosa es el 16, es un porcentaje, y otra cosa es el 640. Este es un importe. Voy a llamarle importe de impuesto. Importe, impuesto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya tenemos un ejemplo. Ahora empezamos al revés. Primero tuvimos un ejemplo. Y de ahí vamos a desprender nuestras variables de entrada, de salida y las operaciones que tendríamos que hacer. A ver, entonces vamos a definir aquí nuestras variables de entrada y de salida. Siempre son más fáciles de salida, ¿no? Ahora, ahorita ya oí que mencionaron precio neto, sí, y está bien, pero en el contexto del usuario no está usando precio neto, es precio final, ¿verdad? O sea, son detalles que dice uno, no, pues es que es lo mismo, pues para qué no, como dicen, para qué no la quebramos, ¿verdad? Es lo mismo, sí, pero el usuario lo conoce como, su concepto es precio final, aunque sea lo mismo que precio neto. Ok, bueno, entonces, pregunto, ¿cuáles son los datos de salida? ¿Cuál? El precio final, nada más, ¿verdad? Ahora, ¿por qué aquí lo puse precio, espacio final y acá no? Porque ya venía el impuesto. Pero no, más bien ahorita la pregunta es el nombre el nombre. Esta es una variable, este no es una variable, es un concepto. Esta es una variable. Y acá, yo en la variable no puedo poner espacios. ¿Sí? Aquí ya estoy poniendo nombres de variables como van a ir en el algoritmo. Ok, entonces lo único que me pregunta es el precio final, el enunciado. ¿Sí? Dice, a partir de su precio y un porcentaje de impuestos. Eso también me da información. Cuando me dicen a partir de, es porque me van a dar esos datos. Por lo tanto, se convierten ¿en qué? Los datos de entrada. Entonces, los datos de entrada va a ser el precio y el porcentaje de impuesto. No puedo poner así el símbolo de porcentaje, no me lo va a valer como nombre de variable. Voy a poner porcentaje de impuestos, ¿sí? Les puede parecer un poco larga el nombre, le pueden dejar en PORS impuesto o PORS IM, pero IM se puede confundir impuesto, importe. Bueno, son términos más bien contables, ¿no? Estos, pero si a mí me lo pide un contador, yo no puedo inventar mis propios términos porque yo le entiendo más así, ¿no? Tengo que respetar el contexto del problema. Bueno, entonces, ahora lo que nos falta es, ya tenemos datos de entrada, datos de salida. Un ejemplo, lo que nos falta ahora son las expresiones que vamos a... Entonces, aquí las expresiones, adelante, tienen que ser con variables, ¿verdad? Yo ahorita les pedí que hicieran los cálculos con datos, pero los tenemos que expresar con variables. A ver, entonces, el 640, ¿cómo lo calculamos? Ya me dijeron. Dijeron, pues dividimos el 16 entre 100 y me dio .16, ¿verdad? Y luego lo multiplicamos por el 4000. Sí, ahora díganmelo en variables, porque es lo que tenemos que poner en el algoritmo. Vamos a decir, el importe de impuesto. Vean como acá le puse importe impuesto con espacio y este ya es una variable. ¿Sí? Esto va a ser ya una variable. Es igual, ¿cómo calculamos ese importe de impuesto? Va a ser 640. El precio por el porcentaje de impuesto. Tengo que usar las variables, las que estoy definiendo, ¿verdad? ¿Así lo dejo? ¿Qué falta ahí? ¿Es por o más el porcentaje? No, pues yo digo que es por, ¿no? O sea, ustedes hicieron esta operación 4000 por .16. ¿Sí? Ese por es este. Okay. ¿Sí? Este es el puro. Esto me va a dar el 640, no me va a dar el 4640. Me va a dar el puro 640. Por eso aquí dice importe impuesto. Bueno, pero aquí, si lo dejo así, a ver, multipliquen por favor 4000 por 640. ¿Cuánto da? Pues da 64,000, ¿no?
4,000 por 600 por, perdón, 4,000 por 16. ¿Cuánto da? Va a dar 64,000. Pero es que no se multiplica por 16, se multiplica por punto 16. ¿Sí? Por eso multiplicaron 4,000 por punto 16 y dio 640. ¿Qué tengo que hacer yo aquí para que se multiplique por punto, por el porcentaje, pero no yo al usuario, el usuario me lo va a dar como 16, pero yo no lo voy a manejar como 16, sino como punto 16, ¿no? Ahora, no puedo pasarle la bolita al usuario, no puedo decir, no, yo batallo, mejor le voy a preguntar al usuario que me lo dé con el punto. Bueno, pues en un usuario buena onda a lo mejor se los acepta, pero creo que no. ¿Sí? El usuario dice, no, yo el porcentaje es 16, no es punto 16. El porcentaje es 16. Y yo te voy a dar ese dato y tú manéjalo por dentro como sea necesario. ¿Qué me faltó aquí, pues? La variable. A ver, ¿cómo lo hicieron para llegar del 16 al punto 16? Lo que pasa es que como es algo tal vez común, pues no nos percatamos y eso es un problema para desarrollar algoritmos. No podemos poner una variable que ya sea punto 16. Aquí tú dices aquí poner por punto 16, ¿así? O sea, por ejemplo, de que haz una variable. Es que la variable ya la tenemos, es el porcentaje de impuesto. La variable es el porcentaje de impuesto. Falta la división. ¿Entre cuánto? Entre 100, ¿verdad? O sea, porcentaje de impuesto, ahí va el 16. Eso lo tengo que dividir entre 100. Sí, fíjense, los datos de entrada que me va a dar el usuario va a ser los 4,000 y el 16. Son los datos que me va a dar. Y con eso yo tengo que calcular el 4,640. Bueno, entonces, pero esta formulita, esta expresión que pusimos, solo va a calcular el importe del impuesto, es el 640. No es lo que me están preguntando el precio final. ¿Cómo calculamos el precio final? ¿Cómo llegamos al 4,640? ¿Qué operación hicimos? Sumamos el 4,000 más el 640 en datos, pero en variables, que es como debe ir en el algoritmo, sumamos el precio más el importe del impuesto. Eso es lo que yo debo reflejar acá. Le voy a decir, el precio final es igual al precio más el importe de impuesto. ¿Sí? Aquí lo hicimos con datos, pero con datos me sirve para pruebas, pero no me sirve para el algoritmo. En el algoritmo tengo que poner expresiones con las variables. O sea, el algoritmo no se da cuenta de este 4,000 ni de este 16 hasta que se ejecuta. ¿Sí? Es cuando me pide los datos y yo se los doy, eso sí, hace las operaciones con esos datos. Bueno, entonces ya tenemos nuestro análisis completo. Vean como un problema que se ve tan sencillo, pues no es. Nosotros tenemos que crear los pasos para resolver un problema para cualquier precio y para cualquier porcentaje de impuesto, no nada más para 4,000 y 16. O no podemos decir, y creo que ya sí les comenté un caso que me sucedió. Yo cuando el IVA valía 10%, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que les dije, sí, valía 10% y yo todas las operaciones lo puse por punto 10, pues es para el 10%. ¿Y qué pasa cuando cambió al 12? Pues que tuve que modificar todos los punto 10 por punto 12, pero pues no, ¿verdad? Porque al rato cambió al punto 15. Entonces ya lo tenemos que poner en una variable. Bueno, entonces aquí, vamos a... ¿Qué tipos de datos serían nuestras variables? Reales, incluyendo, fíjense, el porcentaje de impuesto, porque el precio sí puede tener decimales, definitivamente. El porcentaje de impuesto podríamos pensar que no es necesario ponerle decimales, pero créanme que sí hay porcentajes de impuesto que traen decimales. Entonces, todo lo manejamos como real. Bueno, entonces vamos a empezar el algoritmo. ¿Cuántas variables tengo que declarar? 2, 3. 3, bueno, vamos a declarar esas 3, estas que están aquí, ¿va? Entonces sería declaración, el precio, los voy a poner en el orden que aparecen ahí, el precio, el porcentaje de impuesto y el precio final.
falta el importe impuesto. O sea, el hecho de que escribamos ahí las variables no es nada más para que cumplir un requisito del profe o no, aquí estas variables son las que me van a marcar la interfaz del algoritmo, pero toda aquella variable que aparezca en el proceso, en los cálculos, la tenemos que declarar. Aquí apareció una variable que se llama importe impuesto. Esa no está en la entrada y la salida, pero es una variable que yo necesito porque ahí voy a dejar un resultado, el 640. Entonces también esta variable la tengo que declarar, aunque no sea de entrada ni de salida. Entonces me falta el importe impuesto. Y son de tipo real. Muy bien. ¿Cuáles datos son los que vamos a pedir? Ya cuando tenemos el análisis no debe haber duda. Ya debe quedar bien claro qué es lo que voy a preguntarle al usuario por los datos de entrada. Entonces aquí le voy a decir el precio del producto, ¿sí? Entonces una salida que diga precio, le puedo poner antes de impuesto para que quede más claro, ¿sí? Precio antes de impuesto. Y entonces nuestra variable que va a guardar ese dato se llama precio. Lo vamos a pedir en esa variable, precio. Luego, ¿qué otro dato voy a pedir? Pues el porcentaje de impuesto. Entonces, una salida para el letrero, le vamos a poner aquí porcentaje de impuesto. Así, ¿verdad? Esto es lo que va a ver el usuario. Debo hacerlo así bien, con ortografía formal, que se entienda. Porcentaje de impuesto, y entonces aquí una entrada que va a ser el porcentaje de impuesto. Bueno, antes de avanzar, vamos a grabarlo. Yo lo voy a grabar. El archivo se va a llamar FD 2025 0207. Precio final, ¿sí? Así se va a llamar, precio final. Ya está, ya pedimos los dos datos de entrada. Ahora lo que vamos a hacer es las operaciones. En las operaciones, aquí ni siquiera me debo acordar del 4000, el del 16. No, lo que me tengo que acordar son las variables y las expresiones en donde están esas variables. Vamos a calcular el importe del impuesto, ¿sí? ¿Por qué no puedo calcular directamente el precio final? ¿Por qué no puedo poner esta expresión que está aquí abajo? Porque no tengo importe impuesto. Y como el importe impuesto involucra dos variables, el precio y el porcentaje, esas ya deben tener un valor y sí lo van a tener por entrada de datos. Entonces vamos a decirle aquí una asignación. Vamos a calcular el importe del impuesto. Asignación, importe de impuesto va a ser, aquí está la operación, es el precio multiplicado por el porcentaje de impuesto dividido entre 100. A ver, yo pregunto, ¿se requiere paréntesis ahí en algún lado? Tal vez para fíjense, ¿cuál operación haría primero ahí? La multiplicación. Y luego haría, y nosotros no lo hicimos así. Primero dividimos 16 entre 100. Y luego solo el precio 4000 lo multiplicamos por eso. Da lo mismo, ¿sí? Da lo mismo. A veces por cuestión de que digo, no, es que debe calcularse por el porcentaje ya en decimal. Entonces a veces por eso ponemos paréntesis aquí, pero no porque sea necesario. El problema es cuando ponemos paréntesis que no son necesarios y que alteran la expresión. Bueno, entonces aquí da lo mismo. Y entonces nos falta calcular el precio final. Aquí le damos una asignación y decimos el precio final va a ser el precio más el importe de impuesto. Aquí tal vez lo más difícil de este ejercicio es manejar los términos del usuario, no tanto las operaciones, ¿verdad? A ver, ¿y qué vamos a darle de salida? Pues el precio final. Aquí sería
precio final. Fíjese, alguien podría decir, es que el precio antes de impuestos es el costo. Es otro término contable, no el costo. Pero bueno, en primer lugar aquí no lo menciona. Y aparte, pues en realidad no es el costo. El costo es a lo que se lo vendieron al que lo va a vender. Ese sería el costo, ¿no? Bueno, entonces aquí sería precio final. A ver, entonces, pues ya tenemos datos de prueba. Ahí están esos datos de prueba. Vamos a activar las variables, que se vean las variables ahí. Acá se van a ver las variables. Y pues vamos a ejecutarlo. Dice, antes de usar una variable es necesario declararla. No se había declarado la variable porcentaje impuesto. Entonces, yo aquí seguramente me equivoqué. A ver, porcentaje impuesto. Seguramente me equivoqué en cómo la declaré. Acá está. ¿Cómo le puse? Porcentaje. ¿Sí? Ese fue un error de dedo. Ok, entonces vamos a corregir esto. Claro que el que está mal es esto, ¿verdad? El porcentaje. Aquí le puse porcentaje. Bueno, daría lo mismo cambiarle aquí, ponerle la C, que quitarle la C en el otro lado, pero pues no. Mejor que quede porcentaje y no porcentaje en los dos. Ok, entonces ya quedaría ahí. Vamos a checar si ya. Bueno, ya cuando ejecuta, por lo menos todas las variables se declararon, las que se usaron. Y aquí entonces dice, el precio antes del impuesto, ¿cuánto es? Le digo, 4,000. ¿Y el impuesto cuánto es? El 16. Entonces el precio final es 4,640. ¿Sí? Acá vemos en las variables que, por ejemplo, el porcentaje, bueno, más bien el importe de impuesto, aquí el usuario no lo tiene en la interfaz, porque ni fue entrada ni fue salida, pero nosotros lo utilizamos para calcular el importe, y aquí lo vemos, aquí está el importe del impuesto. ¿Sí? Bueno, aquí, fíjense, el porcentaje general es el 16, pero hay productos que no llevan IVA, por ejemplo, que no se les carga el IVA. Son los productos que no están procesados, los naturales, así, muy naturales. Creo que por ejemplo, las tortillas, aparte porque es un producto básico, parece que ese no lleva impuesto. Pero hay otros que llevan, por ejemplo, el 6% de impuesto. ¿Cuáles productos? Los que son alimentos, pero ya procesados. A lo mejor el frijol en bolsa. No, ahorita no recuerdo exactamente cuáles, pero hay algunos que nada más tienen el 6% de impuesto. Pero hay otros que tienen más del 16%. ¿Como cuáles serían? ¿Cuáles productos tienen más del 16%? El 16 es el porcentaje general de la mayoría de los productos, pero no de todos. Entonces, hay productos que no son considerados, son superfluos. No se consideran, son nada más los que son lujos y los que son vicios. Los autos, creo que ahí sí es el general, porque el auto, a no ser que sea de lujo, pero el auto creo que se considera como algo, digamos, que sí es necesario para mucha gente. Pero vamos a decir joyas que no son necesarias, pero a mucha gente les gusta. Entonces, generalmente tienen un impuesto más alto. O también los vicios, todos los alcohol, tabaco, todo eso, pagan, gran parte del precio que se paga es de impuesto. Digamos, no sé, compran un whisky de 1,000 pesos, ahí es como 400 pesos de puro impuesto, porque tiene como el 40 y tantos % de impuesto, ¿no? Pero bueno, entonces aquí ya, yo digo, a ver, si voy a comprar un anillo de, no sé, de 10,000 pesos, y le van a cargar un impuesto, vamos a decir que del 25%, pues entonces yo tengo que pagar 12,500. En teoría, el que me lo vendió tiene que apartar estos 2,500 que son de impuesto y lo tiene que enterar al gobierno, y el gobierno ya lo administra. Claro que lo que sucede es que estos 10,000 a lo que él lo quiere vender, aquí ya él pagó un impuesto a quien se lo compró, ¿sí? Y por lo tanto, si aquí le resultaron 1,000 pesos de impuesto, él nada más tiene que entregar la diferencia, 2,500 menos 1,000, y entrega 1,500, ¿sí? Ese es cómo se manejan más o menos. Ok, bueno, eso está bien.
No sé si tengan alguna duda de esto, porque vamos a hacer otro. A ver, muy parecido. Tanto que parece que es el mismo. A ver, ahí tenemos este otro. Dice, a partir del precio final y el porcentaje de impuesto, desarrollar un algoritmo que determine su precio y su importe de impuesto. O sea, aquí qué es lo que nos está diciendo? Que voy a tomar el mismo ejemplo. ¿Cuáles serían los datos de entrada aquí? Fíjense que son los mismos términos, pero cambian los datos de entrada y salida, ¿no? A ver, díganme cuáles son los datos de entrada y salida. El precio final. ¿Qué sería? Precio final es entrada. Precio final es entrada. ¿Y cuál otro sería entrada? El porcentaje de impuesto. ¿Y cuáles serían datos de salida? Dice el precio. Aquí me dice que determine, o sea, que calcule, que encuentre el precio y su importe de impuesto. Lo mismo al revés, como dicen, al revés volteado, ¿no? A ver, se supone, si yo doy como dato de prueba, vamos a ponerlo por aquí. A ver, voy a poner como dato de prueba el mismo ejemplo que tengo acá. Si quiero hacer el mismo ejemplo que está aquí, ¿cuál debería ser el precio final que yo ponga como dato de entrada? 4,640. Ese sería mi dato de entrada. ¿Y el porcentaje de impuesto? 16. ¿Y cuál debería ser la respuesta? El 4,000 y el 640, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, ahora lo que tenemos que buscar es la manera de, a través del precio final y del porcentaje de impuesto, ¿cómo llego a esto? O sea, en pocas palabras, ¿cómo llego del 4,640 al 4,000? Pues dándole el porcentaje, ¿no? Aquí está el porcentaje. Impuesto. A ver, pero díganmelo con datos y luego lo convertimos a variables. ¿Qué operaciones tendría que hacer con el 4,640 y el 16 para llegar al 4,000? Precio final menos. Pero el importe impuesto también es un dato de salida, no lo conozco. Fíjense, esto, ustedes pueden pensar, no, es que el profe nada más nos quiere rebrujar. Pero esto es muy real, ¿eh? Sí han oído de la promoción del Buen Fin, ¿no? ¿Sí? Bueno, cuando empezó el Buen Fin hace muchos años, hubo una promoción que salió en muchas tiendas. Y les hablo de cuando casi no se compraba en línea, todo se tenía que ir a comprar a la tienda. Bueno, en ese tiempo la promoción consistía en esto. Te vamos a regresar el IVA. ¿Sí? O sea, que si yo iba a comprar la tablet, me iban a regresar 640 pesos. Ahí el precio de la tablet decía 4,640. Y cuando yo le iba a ir a pagar, me iban a regresar 640 pesos. Sí, entonces yo les pregunto, y aparte, yo fui a comprar una computadora en Walmart con esa promoción. Y aparte, como que fue toda la carrera, como en los primeros, creo que fue el primer Buen Fin o el segundo, no me acuerdo. Las cajas no estaban preparadas con esa promoción. Entonces, los cálculos los tenían que hacer las cajeras, los cajeros. Así en su calculadora. No había smartphone en ese tiempo todavía. Entonces yo les pregunto, ¿qué cálculos tengo que hacer para llegar del 4,640 al 4,000? Porque, pues creo que es más fácil primero averiguarlo con datos y luego ya lo pasamos a variables.
Yo les digo, ¿se imaginan que ustedes vayan a una tienda y tengan esa promoción? ¿Cómo le van a hacer ustedes para calcular lo que les tienen que regresar? Y que no les vayan a regresar de menos, ¿verdad? Yo digo que esa vez se ocurrieron muchos errores porque los cajeros estaban, pero bien presionados, estaban todos estresados. Están todas las filas grandísimas y... Pero la pregunta es, ¿qué operación tengo que hacer? Bueno, pon el precio final. 4.640. Ajá, y luego ponen menos. Y entre paréntesis, bueno, no sé, igual, entre paréntesis los 4,000 por 16. Pero es que los 4.000 no los conozco. O sea, en este caso los 4.000 no los conozco. Lo único que conozco es el 4.640 y el 16. Debo llegar al 4.000 y al 640. La pregunta es, ¿con qué operaciones? Acá fue como muy directo. Dijimos, nomás 4.000 por punto 16 y me dio 640. Y luego ya lo sumamos, ¿va? Es que el 4.000 no lo conocemos. Nada más conocemos el 4.640 y el 16. ¿Cómo llegó al 4.000? ¿Entre qué? Pero ¿cómo lo pongo a eso cómo lo pongo en...? Fíjense, tiene razón, ¿eh? Tiene razón. Nada más que vamos a hacerlo con variables, porque en el algoritmo no le puedo poner entre 1.16. ¿Y la decretas? ¿Sí qué? ¿Y la decretas? Oh, pues sí, pero te imaginas que a lo mejor alguien fue a comprar un whisky y no le van a regresar entre 1.16. Sería entre 1 punto y lo que sea el impuesto del whisky. Sí, ¿eh? O sea, es que lo tenemos que hacer con variables. Sí, tienes razón en cuanto con esos datos, si yo divido 4.640 entre 1.16, sí me da el 4.000. Pero vamos a averiguar por qué, ¿sí? Bueno, entonces fíjense, es pura álgebra, es pura álgebra. Nada más que decíamos, una diferencia de las expresiones algebraicas a las expresiones algorítmicas es que en álgebra las variables son de una sola letra y en algoritmos no. Entonces, eso es porque es más fácil en los pasos algebraicos escribir variables de una sola letra. Entonces, fíjense, voy a copiar esto para acá, ¿sí? A ver, ahí está. Eso, pues ya sabemos que funcionó. Entonces, vean cómo el precio final, a ver, voy a poner esto. Ustedes me dicen si es cierto. Es pura álgebra lo que voy a hacer, ¿eh? Precio final es igual al precio más, en lugar de ponerle el importe de impuesto, voy a poner cómo se calcula el importe de impuesto. ¿Cómo se calcula? Así, ¿no? O sea, en lugar de poner la variable, voy a poner así. ¿Está bien eso? No debo alterar la expresión. Bueno, entonces aquí, de estas, ya, fíjense, de estas variables que aparecen aquí, a ver, jóvenes, que se oye mucha plática, de estas variables, ¿cuál es la que no conozco? El precio final me lo van a dar, el porcentaje de impuesto me lo van a dar. ¿Cuál es la variable que no conozco de aquí? El precio es una de las que tengo que calcular. Entonces, la idea es despejar el precio de ahí. ¿Cómo despejamos el precio de aquí? Si apareciera una sola vez estaba más fácil, ¿verdad? Pero aparece 2 veces. Entonces, ¿cómo le hacemos para despejar una X que aparece 2 veces ahí pues las agrupamos, ¿va? Términos semejantes y cosas así. Es lo mismo que vamos a hacer. ¿Sí? Fíjense, lo que vamos a hacer es esto. El precio final es igual. No puedo sumar precio más precio, ¿verdad? Porque el precio se está multiplicando por esto. Lo que puedo hacer es factorizar. Puedo factorizar. Puedo decirle precio por, y entre paréntesis, ¿cómo le hago para que precio por algo me dé este precio? O sea, no debo alterar en este caso sí es una ecuación, porque estamos aplicando álgebra. Entonces, ¿cuánto tendría que decir aquí para que precio por lo que diga aquí me dé precio? 1 va. ¿Y qué le tengo que decir para que precio por todo esto? Bueno, más bien, precio por algo me dé todo esto. Entonces, estoy factorizando. Porcentaje de impuesto sobre 100. ¿Sí? Entonces, aquí aparece el 1.16 que dijo su compañero. Porque si el porcentaje de impuesto dice lo divido entre 100, me da 0.16. Y 1 más 0.16 me da el 1.16. Entonces, quiere decir que yo de aquí voy yo voy a conocer el precio final.
Y conozco el porcentaje de impuesto. Ahora sí ya podemos despejar el precio, ¿no? ¿Cómo quedaría? Precio, es más, hasta lo voy a poner así. Precio. ¿Cómo despejamos el precio de aquí? Todo esto se está multiplicando, ¿no? Lo pasamos dividiendo. ¿A quién? Al precio final. Nomás que ya los cambié de lugar. Entonces sería el precio final. Lo vamos a dividir entre 1 más el porcentaje de impuesto entre 100. Que es exactamente lo que tú dijiste. Nada más que aquí lo estamos haciendo con variables. Yo no lo puedo dividir siempre entre 1.16 porque no siempre va a ser 0.16 el porcentaje. O no va a ser 16. Entonces, ¿cuáles son las expresiones que yo voy a poner en mi algoritmo? No son todas esas. Nada más voy a poner, fíjense. Me van a dar precio final y porcentaje de impuesto. Con esto, con precio final y porcentaje de impuesto, puedo calcular el precio. Con el precio. Entonces, voy a poner, esta la voy a poner en mi algoritmo para calcular el precio. Aquí divido 4.640 entre 1 más 16 entre 100 me va a dar 1.16. 4.640 entre 1.16 y me va a dar el 4.000 que ando buscando. Y luego, pues ya, como ya conozco ahora sí el precio, ya puedo aplicar, por ejemplo, esta formulita. Ya la puedo aplicar esta. Porque ahora sí ya voy a conocer el precio. Y me va a dar el importe. Entonces vamos a ver si eso es cierto. Aquí uno de los mensajes que quiero dejar con este ejercicio es que no siempre va a ser fácil por muy cortito que se vea el... Porque aquí yo puedo hacer a lo mejor otra cosa que el usuario ni siquiera necesita. Tengo que hacerlo de acuerdo a sus necesidades, a su contexto, con sus conceptos, como él conoce porque es su dominio, ¿no? Es una aplicación para que él solucione un problema. Entonces, bueno, vamos a crear otra vez nuestro algoritmo. A ver. Voy a tomar, ¿cuántas variables voy a declarar aquí? 4. Las 4, ¿verdad? Aquí son las 4. Entonces, creo que me puede servir. Voy a guardar como para mantener el anterior. Y aquí le voy a decir precio impuesto. Para que sea diferente, ¿no? Y van a quedar las dos versiones. Porque de aquí varias cosas sí las podemos... aprovechar. Por ejemplo, la declaración de variables es igualita, ¿no? Pero ahora la entrada no es el precio antes de impuesto, es el precio final. Entonces aquí, ¿qué le vamos a decir? Le vamos a preguntar el precio final. O después de impuesto, precio final. Y pues la variable en donde voy a guardar esa información no es precio, ¿verdad? ¿Cuál es? Precio final. Precio final. Y luego, voy a pedir el porcentaje de impuesto. Eso está bien, aquí ya está, porcentaje de impuesto. La entrada es el porcentaje de impuesto. Luego, pues esto, ¿aplica o no aplica? Pues se supone que yo con el precio final y el porcentaje de impuesto voy a calcular el precio con esta expresión. Aquí no entra el 4.000 ni el 16. Aquí no sabemos qué datos nos va a dar el usuario. Tiene que ser a través de variables. Entonces le diríamos aquí, esto pues ya no va a quedar igual, lo voy a quitar, ¿sí? Entonces le voy a decir aquí una asignación. Vamos a calcular el precio. Diría, el precio antes del impuesto es igual. Y pues es esta expresión. Va a ser el precio final dividido entre 1 más porcentaje de impuesto entre 100. ¿Sí? Que acá con los datos de prueba, aquí el precio, vamos a ponerlo, se calculó de esta manera, ¿verdad? Bueno, vamos a poner aquí. El precio fue los 4.640
dividido entre 1 más 16 entre 100. Así. Esto es con datos, este es con variables. En el algoritmo va con variables. Y entonces ya esto me daría así, 4640 entre, ¿cómo se hace esa operación? ¿Qué se hace primero? La división. O sea, aquí sería, bueno, si lo hacemos así en pasos, sería 1 más punto 16, así, en pasos, ¿no? Y esto sería 4640 entre 1.16, que es lo que habías dicho, y esto me tiene que dar los 4000. ¿Sí? Pero todo salió de esta expresión. Ok, y luego, pues ya una vez que tenemos el precio, ya podemos calcular el importe de impuesto con esta formulita. El precio por el porcentaje de impuesto entre 100. O también lo podríamos haber despejado de aquí, ¿va? Aquí el importe de impuesto sería el precio final menos el precio. También puede ser. Ok, entonces ahí le diríamos... ¿Dónde quedó? Le diríamos que el porcentaje de impuesto, perdón, el importe de impuesto va a ser igual al precio, porque ahora sí ya lo calculamos, ya lo tenemos, por el porcentaje de impuesto entre 100. Ahí está, ¿verdad? Y bueno, la salida no es el precio final me lo dio el usuario. La salida es el precio y el porcentaje, el importe de impuesto. Entonces vamos a darle aquí, pues lo va a hacer en una sola salida. Precio antes de impuesto. Y le diríamos aquí, le concatenaremos la variable precio. Le voy a concatenar otra, y aquí va a decir importe, impuesto nada más, así. Impuesto, pero con el signo de peso se va a entender que es un importe. Y entonces aquí ya le diríamos el importe de impuesto. A ver si es cierto. Así quedaría. A ver si es cierto. Vamos a ejecutarlo. Ahí están las variables a la vista. Y entonces aquí le diríamos, ¿cuál es el precio final? Le digo, pues es 4000. No, 4640, ¿verdad? 4640. ¿Y cuál es el porcentaje de impuesto? El 16. Y aquí dice, el precio antes de impuesto es 4000 y el impuesto es 640. ¿Sí? Bueno, entonces, eso, cuando ustedes quieran saber el precio de un producto sin impuesto, pues nomás lo dividimos entre 1 punto y lo que sea de impuesto, que casi siempre es 16. ¿Sí? Yo les decía, esa promoción del Buen Fin de hace mucho tiempo, la sacaron varias empresas, entre esas Walmart, y yo sí fui a comprar una computadora. Que ya, bueno, ya había guardado por ahí dinero para ir a comprarla, aunque la compré con la tarjeta. Y yo cuando llegué dije, bueno, ¿cuánto me van a regresar de impuesto? Ahí la promoción era, usted compre y le regresamos en dinero, aunque yo haya pagado en tarjeta, me lo van a regresar en efectivo, le vamos a regresar el importe del IVA, que en ese caso es el impuesto. Entonces, ¿qué operaciones tuvo que hacer la cajera que me cobró para regresarme correctamente mi dinero? Pues el precio de la computadora la dividió entre 1.15, en ese tiempo el porcentaje era el 15%, y eso fue el precio antes del impuesto, y luego ya restó el precio final menos ese precio, y ahí salió el importe del impuesto. Es exactamente lo que me están preguntando aquí. Entonces lo puedo probar con eso. A ver, precio final 8000. Y el impuesto en ese tiempo era el 15. ¿Cuánto me tienen que regresar si la promoción es te regreso el impuesto? Pues me tienen que regresar 1043 pesos. ¿Sí? Y
Y en realidad lo que me cobra, lo que me salió la computadora no fue en 8,000, me salió en 6,956. ¿Sí? Ok, entonces bueno, aquí, como les digo, es para darnos cuenta de que no siempre va a ser así sencillo, aunque esté el enunciado así como muy light, así como muy simple. Hay que analizarlo. Son dos ejercicios en donde son muy parecidos, de hecho son los mismos conceptos, es el mismo contexto, pero nos piden cosas diferentes, ¿sí? Muy bien, entonces ahí tienen dudas, preguntas.